Está grabando. Si recordemos que el circuito, esta es una parte de todo un circuito que es más completo, que incluye lo que es el transformador, el rectificador, el filtro y regulador. En este problema nos piden encontrar qué valor de RI va a limitar la corriente para que el Zener opere en ruptura. Ruptura quiere decir que va a trabajar en la región Zener, donde el voltaje que va a regular son 10 voltios. La carga varía de 50 a 500 miliamperes y el voltaje de entrada varía de 15 a 20 volts. Quiere decir que si nos vamos a los datos que tenemos de nuestro problema, tenemos que BPS va a andar de 15 volts a 20 volts. Corriente de carga. Hubo dudas inclusive identificar cuál era esa corriente. Pues es esta corriente, ¿verdad?, que pasa por la carga, RLOAD. Corriente de carga es mayor que 50 miliamperes y menor que 500 miliamperes. Como en la salida, si el diodo Zener está funcionando apropiadamente, el voltaje de salida va a ser constante, entonces yo puedo tener una resistencia de carga que va a estar entre un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo se obtiene cuando hay una corriente máxima. Una corriente máxima nos da así que la carga pues va a ser pequeña. En este caso sería 10 voltios entre la corriente máxima, que es de 500 miliamperes. ¿Me indican cuánto le da ese valor de resistencia? 0.2. 0.2. ¿Qué kilo ohms son? Sería 10 entre 500 miliamperes, son 20 ohms. Sería 10 entre 0.5. Vamos a ir con los cálculos. Luego entre IL mínima. Sí, 20 ohms. Sí, son 20, ¿verdad? Sí. Ahora entre 50. Se multiplica por un factor de 10, debe ser de 200. Revísenlo. Sí, correcto, 200. Quiere decir que si yo voy a hacer una simulación de este circuito, yo primero conectaría un valor de resistencia, por ejemplo, de 20 ohms. ¿Sí? Y de 20. Y mediría la corriente. Y esa corriente tiene que andar muy cercanos a los 500 miliamperes, la corriente que pase por aquí. Y lo podrá medir para un voltaje BPS, por ejemplo, máximo, con BPS, por ejemplo, de 20, y luego medir esa corriente con BPS de 15. Debes de ver que si BPS vale 20 o vale 15, la corriente que pasa por la carga, cuando la resistencia de carga es mínima, debes de medir cerca de 500 miliamperes. También puedes revisar la corriente que pasa por el diodo y puedes revisar la corriente de entrada. Cumpla con lo que tu diseño te está indicando. Ahora, para revisar el otro caso extremo, yo le cambio esta resistencia de carga, la pongo en 200 ohms. Debo de medir la corriente que pasa a través de esa resistencia, debe darme 50 miliamperes para BPS, por ejemplo, 20 voltios y BPS 15 voltios. Para esta variación, la corriente en la carga tiene que ser constante y el voltaje debe ser constante. Lo que va a estar variando va a ser la corriente de entrada, la corriente en el Zener, para mantener el voltaje constante en la salida. Entonces nos piden determinar el valor de RI para que el Zener opere en ruptura. No conozco la corriente Zener máxima, no me da nada de la potencia que maneja el diodo. Entonces, tenemos ya los datos y vamos a estimar la ecuación para la corriente Zener máxima. Entonces, la corriente Zener máxima, déjenme revisar aquí el libro. Hay que sustituir los valores de IZ máxima, de IL máxima y IL mínima en la ecuación del regulador para hacer el cálculo del valor de la corriente del Zener
del Zener máximo. Tenemos que la ecuación sería corriente de carga mínima que multiplica a voltaje Zener menos BPS mínima más corriente de carga máxima que multiplica a BPS máxima menos voltaje Zener. Entre voltaje BPS mínimo menos 0.9 voltaje Zener menos 0.1 voltaje BPS máximo. Y revisando los datos, tenemos corriente de carga mínima, es un dato, que son 50 miliamperes. Pueden ir sustituyendo, si ya lo tienen el dato me lo indican, mientras yo pongo los demás datos. ¿Cuánto les dio IZ máxima? Tenemos BPS mínimo. Dio 1.1875 amperes. 1.1875 amperes. ¿Así les dio los demás? Sí. ¿Sí? Pues tenemos BPS máxima. BPS máxima pues es 20 voltios. ¿no? Y luego el valor de entrada mínima se quedó en 15 voltios. Entonces ya tenemos todos los datos. El voltaje Zener, los que los piden son 10 voltios. Entonces vamos sustituyendo los datos que nos dan. Y recuerden que esta ecuación viene de igualar RI para el caso, ambos casos extremos, ¿verdad? RI debe ser constante. Y luego ya con esto calculamos corriente Zener mínima, que es 0.1 veces corriente Zener máxima. 1.1875 amperes. Y nos da la corriente Zener mínima en 0.11875 amperes o 118.75 miliamperes. Ya con ese tengo Z máxima. Fíjate, no, creo que no nos piden aquí el valor de Z máxima, pero tenemos que calcularlo. La potencia nominal requerida por el diodo Zener. ¿Por qué? Porque la potencia del Zener, habían dicho que es voltaje Zener por corriente de Zener máxima. Entonces habría que calcularla para poder calcular la potencia. Sería 10 voltios por 1.1875 amperes. ¿Cuánto es de esa potencia? $11.875. Así es, casi los 12 watts. ¿eh? Cabe aclarar que esa potencia es demasiado grande. ¿verdad? Un diodo Zener que soporta esta potencia, pues va a servir para calentar tortillas. Podemos calentar ahí tortillas o prender un encendedor, ¿verdad? Un cigarrillo ahí con eso. ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Es malo fumar. Se podría encender un cigarrillo ahí con esa potencia disipada. O sea, bien caliente el diodo. Estos sistemas no son muy eficientes. Potencia nominal requerida para el diodo Zener y el resistor de carga. Fíjense, para el resistor de carga, RL, tenemos que la potencia en la carga sería I cuadrada y R. Pero la I tiene dos valores, valor máximo y valor mínimo. Quiere decir que la potencia en la carga va a ser una potencia en la carga mínima y una potencia en la carga máxima. Puedes calcular el rango de potencia y tomar un valor intermedio. Entonces, podemos calcular potencia en la carga mínima. Se tendría con la corriente L
sería mínimo. Se eleva al cuadrado y luego se multiplica por la resistencia de carga. Pero la resistencia de carga también va a estar variando, ¿verdad? ¿Sí? Entre 20 ohms y 200 ohms. Entonces podrías aquí suponer, por ejemplo, calcularla para la RL mínima y luego agarrar IL máxima y luego con RL máxima. Realmente sacarías bastante valores o sacarías varios parámetros de potencia. Aquí lo que te conviene es agarrar una nominal. ¿Sí? No sé cómo le hicieron ustedes para calcularla. ¿Qué factor utilizaron? ¿Marcela? Marcela Reyes. ¿Sí? ¿El equipo de ustedes cómo lo hizo? ¿No hay nadie del equipo de Marcela Reyes? ¿Del equipo 4? ¿Cómo lo hicieron para calcular la potencia? Álvaro Flores. Sí. Lidia María. Adelante. Soy del equipo 4 y hice muy diferente el problema como lo hizo y pues incluso equivocado. Ok. Lo hicieron mal. Efectivamente. Bueno, pues lo importante es que se estén dando cuenta cómo es la solución. ¿Sí? Eso es lo importante. Ir aprendiendo, ¿verdad? Aprender. Bueno, vamos a darle la oportunidad al equipo 8. ¿Cómo le hizo para calcular la potencia? Profe, yo calculé mal la potencia de la resistencia. ¿Sí? Sí, no, o sea, la calculé igual como si calculara la potencia del diodo Zener, entonces esa, la tengo mal. Ok. Bueno. Aquí pudieron haber agarrado varios criterios. ¿Sí? Una es, por ejemplo, cuando tenga la corriente mínima, ¿sí? Y la resistencia de carga es mínima, pues la potencia aquí va a ser mínima, ¿verdad? Vayámonos, me interesa mucho cuando es máxima, porque es cuando se nos podría quemar. ¿Cuándo es máxima la potencia? ¿En qué casos la potencia de la carga sería máxima? ¿Cuando la corriente es máxima? ¿Sí? Entonces, ver el caso de corriente en la carga es máxima. Ahí ese es el que me interesa. Y la corriente de carga es máxima cuando la resistencia es mínima. Entonces, mucho cuidado aquí cómo calculan esto, porque esto es incorrecto. La potencia L mínima, ¿sí? Sería cuando la resistencia es máxima. Entonces, pero la ecuación sí es importante, I cuadrada R. Entonces, es muy importante cómo van a calcular. Entonces, pensar de esa manera. Si yo me agarro calculando potencias, no por calcularlas, pues perdería tiempo y no encontraría lo que yo quisiera. Entonces, el valor que me interesa es cuando la corriente es máxima. Y cuando la corriente es máxima, ya habíamos definido aquí arriba, cuando la corriente es máxima, es el caso en que la resistencia es mínima. Entonces, estos van en pareja. Entonces, con esto yo tendría lo que es la potencia en la carga máxima, que sería IL máxima al cuadrado por RL mínimo. Es el caso que me interesa, porque también tendría una potencia mínima, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es la máxima. ¿En cuánto anda la máxima? Porque tu carga debe soportar esa potencia. Entonces tú vas a comprar una resistencia que tenga el valor máximo. Calculen esta potencia máxima, ¿cuánto les da? Sería 500 miliamperes al cuadrado por la resistencia de carga mínima, que nos quedó de 20 ohms. ¿A cuánto les da? Nos dan 5 watts. Lo que hicimos nosotros, profesor, fue Sí. multiplicar la corriente por el voltaje, que es constante, el diodo Zener, y nos ahorramos el paso de calcular RL. Sí, también es correcto. ¿Eh? Sí, calculé. Sí, es que aquí estoy calculando la resistencia de carga, pero realmente, como ya tienes el voltaje y tienes la corriente, usas también la otra ecuación. Que es
voltaje por corriente. ¿Sí? Voltaje de Zener por la corriente Zener, te da directo. ¿Sí? La otra es B cuadrada en R, es la otra ecuación. Y el voltaje, no habría voltaje mínimo ni máximo, siempre sería 10 volts, ¿verdad? Sí, es Por constante. el diodo. El diodo mantiene la regulación. Lo que sí hay que tomar en cuenta son las variaciones de corriente. Sí, pero esta es más directa. Voltaje por corriente. Sale directo. Porque el voltaje es constante en las terminales del diodo. Entonces ya tenemos ya la potencia nominal por el diodo Zener, el resistor de carga también. Tenemos la potencia nominal, ¿verdad? Nos piden aquí en inciso C, yo se lo agregué, determine la potencia requerida por el resistor RI. Para calcular el resistor RI tenemos dos ecuaciones. RI es BPC mínima menos voltaje Zener entre corriente de carga máxima más corriente Zener mínima. Pero también se calcula como BS máxima o BPS máxima menos voltaje Zener entre corriente de carga mínima más corriente Zener máxima. Este es el voltaje que hay en la resistencia RI en un momento dado bajo esta condición de corriente. Este es el voltaje en la resistencia RI bajo esta condición de corriente. Entonces, yo aquí puedo calcular dos potencias. Voltaje por corriente y voltaje por corriente. Pero la que me va a interesar es la que es mayor de esas dos, porque es la que debe soportar el resistor RI. Entonces, calculen primero esta potencia. Multipliquen este por este. Potencia en RI es BPS mínimo menos voltaje Zener por IL máximo más corriente Zener mínima. Calculen esta potencia y luego también calculen esta potencia. Ahora BPS máximo menos voltaje Zener por corriente de carga mínima más corriente Zener máxima. Y la que sea más grande es la que vamos a tomar como la que es importante para nuestro problema. Hagan los cálculos, a ver cuánto les dan. La primera me lo indican si quedó así. 3.09. Sí, 3.09. Vamos a ver la segunda. La otra me dio 12.37. Confirmo. ¿Sí? Bien. Entonces, la potencia en el resistor RI va a andar desde un valor de 3 watts hasta los 12. Va a estar variando. Entonces, yo consigo una resistencia de 3 watts. Cuando llegue a 12 se va a quemar. Sin embargo, si consigo una resistencia de 12 watts, cuando consuma 3 watts, pues no le va a pasar nada porque está sobrada en potencia. Entonces, tomaríamos la mayor. ¿Sí? Potencia en el resistor sería de 12.37 watts. Habría que tomar esta. Como la potencia disipada por el resistor. ¿Sí? Ahora, compruebe esos resultados mediante una simulación por computadora. Entonces,
van a hacer pues es implementar el circuito, como explicado ahorita, la resistencia de carga, pone el valor mínimo, ¿sí? Mide la corriente en la resistencia de carga, mide la corriente en el diodo y mide la corriente que pasa por RI. Y comprueba que la corriente en el diodo está cambiando de acuerdo a la corriente en la carga. ¿Sí? Y luego después haz que la resistencia cambie la de la mínima a la máxima de la carga y luego revisa su corriente. ¿Sí? Y comprueba los resultados simulados que tenemos aquí. Ahorita les comparto. Aquí algunos estudiantes hicieron algunas simulaciones, en este caso, de unos circuitos. Déjenme les muestro algunas de ellas. Aquí está uno. ¿Cuánto les dio el valor de RI? 8.08 ohms. 8.08 ohms. Vamos a calcular, vamos a ponerlo aquí. Ese no lo he calculado, pero también hay que calcularlo. RI 8.08 ohms. Y la potencia pues, que va a soportar es de 12.37 watts. Serían los datos que ocupas para conseguir el resistor RI. Déjenme compartir el pizarrón. Compartimos. Aquí en el pizarrón ya anoté valor de RI, que ya calcularon, con la potencia de 12 watts. Y esta es una simulación que hizo en un grupo de otra hora. Usó el diodo 1N4740A, que le da un voltaje Zener de 10.1, que es lo más cercano a IL. Entonces, aquí observen cómo el valor de BPS lo pusieron en 20 volts, el valor de la RI, y midieron las corrientes. La corriente en la carga es de 51 miliamperes, que se acerca mucho al valor teórico de 50 miliamperes. La resistencia de carga, dijimos que andaba en un rango de 20 a 200. ¿Sí? Entonces, si hay 200 ohms de carga, la corriente que debe circular por ahí deben ser 50 miliamperes y un voltaje de 10 voltios. Aquí en la simulación que hizo este equipo, dejaron la resistencia en 200 ohms, la ajustaron a 200 ohms, y hay 51 miliamperes, que es muy parecido a los 50 que te da el problema. La corriente en el diodo es 1.17 amperes. Acá la corriente en el diodo es 1.17, también está muy cercana. ¿Sí? Y luego la corriente en la resistencia RI pues debe ser la suma de 1.17 más 0.051. Aquí está. Entonces, esta simulación es la que se tiene que comprobar. El siguiente paso sería, ahora en lugar de 200, le ponemos 20 ohms, y hay que asegurarse que por aquí pasen cerca de los 500 miliamperes por la resistencia de carga, y por este lado pasarían a lo mejor 0.11, 0.117, 0.118 miliamperes, y esta corriente pues debe ser la misma. La suma de las dos se va a dividir por aquí. Y luego prueban aquí para el otro valor mínimo, ¿de cuánto es? De 15, ¿verdad? De 15 voltios, sí. Y luego aquí le ponen 15 voltios y revisan que se mantienen los mismos datos del voltaje Zener y también de las corrientes. Esto es comprobar los resultados, o un ejemplo de cómo comprobar los resultados mediante una simulación por computadora. ¿Tienen preguntas o dudas de este problema? Para continuar al siguiente ejercicio. Sí, yo tengo dudas sobre algo en multisim. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? ¿Hay manera de saber el voltaje de un diodo? Es que en los problemas, por ejemplo, los que encargó de la tarea, te decía el voltaje de activación del diodo es 0.7, por decir. Y es que estuve buscando así como tablas de especificaciones para ver como que el código del diodo en multisim, cuál va a ser su voltaje de activación y así, pero me encontraba con que tenías que crear tu propio diodo con las especificaciones. Sí, no, lo que yo te recomiendo es que utilices un diodo estándar, ¿sí? Cualquiera, porque tendrías que irte a Multisim en editar especificaciones, y son muchos parámetros, ¿verdad?
De hecho, no hay un voltaje de activación así único, sino que la curva característica, acuérdate cómo va ascendiendo, ¿verdad? Entonces no hay un punto donde digas, de aquí en adelante ya conduce, sino que va de manera exponencial. Entonces, cuando compruebes así por simulación por computadora, usa un diodo estándar, ¿sí? Cualquier diodo estándar. Y los resultados tienen que aproximarse, ¿sí? No van a ser exactos, pero sí se van a aproximar. La otra sería tener que usar un diodo ideal. Usar un diodo ideal, pero tendrás que meterte a editar muchos parámetros para que se aproxime al que tú estás teniendo o quieres especificar. En el caso del diodo Zener, sí tienes que buscar entre las hojas de datos cuál es el diodo que se ajusta más a tu problema. Por ejemplo, este estudiante, el que hizo la simulación, él agarró este diodo, 1N47. Pero observa que el voltaje no es 10 volts exactos, es 10.1. Bueno, está muy bien. Como quiera, vean que para 10.1 volts, los resultados de la simulación no están muy fuera del contexto o de los valores que los cuales se está diseñando. Entonces yo te recomiendo que tomes un diodo estándar, ¿sí? Cualquiera. De acuerdo, muchas gracias, Inge. Ándale. Bueno, vámonos al siguiente ejercicio. Es un rectificador de onda completa. Es de la clase de potencia. Y aquí estamos usando esto. ¿Ya lo vieron esto en alguna clase? Lleva una clase de matemáticas y series de Fourier, ¿no? ¿Ya la llevaron esta clase? ¿Deben series de Fourier? Sí, Inge. Bueno, pues aquí aplicamos series de Fourier. Series de Fourier para determinar, fíjate que aquí está la serie de la corriente. Calculamos también valor eficaz. El valor eficaz de una señal es dividir el valor máximo entre raíz de 2 por raíz de 2. Que ese concepto ya lo vimos. Es algo que se ve en otra materia de electrónica. Bueno, tenemos este ejercicio. Vamos a plantearlo. Estamos a 13 de septiembre 20. Día de los niños héroes. Bueno, el problema es el siguiente. Considere el circuito. Ven, este circuito, esto que está aquí, es el regulador que ya analizamos. ¿Sí? Es el rectificador. Al colocarle el capacitor, aquí se va a generar el rizado. Esta RF vamos a dejarla en 1 megaohm.
La finalidad de RF es cuando el circuito esté desconectado, lo que tenga almacenado el capacitor se descargue a través de RF. Es para que el capacitor no tenga energía almacenada, sino que se libere a través de RF. En el circuito RF no tiene ninguna implicación, porque como es de 1 megaohm, la corriente que pasa a través de él es insignificante, entonces realmente no interviene, se comporta como un circuito abierto para lo que es el regulador. Entonces aquí yo tendría el BPS, que el BPS va a ser mayor que un valor mínimo y menor que un valor máximo. Entonces vamos a considerar eso. Quiere decir que este capacitor se va a cargar y descargar y va a generar aquí un voltaje de rizo. Ese es un rectificador de onda completa. Considera el circuito. Diseñe una fuente de poder regulada de onda completa empleando un transformador con derivación central. 5.1 es la relación de vuelta del transformador. El ejercicio es diseño de una fuente de poder. Tenemos un transformador de 5.1. Un diodo Zener de 8 volts. 2 watts. La resistencia de carga varía de 100 ohms a 500 ohms. El voltaje de entrada al primario del transformador es de 120 volts eficaz a 60 Hz. Determine inciso A, corrientes en el máximo. E y C en el mínimo. Inciso B, valor del resistor RI y BS mínimo. Inciso C, el tamaño requerido del capacitor. Inciso D, la regulación porcentual. Cuando la resistencia interna del Zener es de 2 ohms. Inciso E, el valor nominal de potencia de RI. Eso es lo que se va a requerir. Déjenme si se ocupa otro dato. Permítanme pensarles si se ocupa otro dato. Vamos hacia el circuito. Aquí está. Déjenme analizar esta ecuación para ver si falta algo.
Sí, no, creo que sí, ya tengo todo. Bien. Sí, sería todos los datos. ¿Dónde vas a investigar esta información? O en el libro de electrónica del autor Niemann. Sí. Viene también un ejemplo de un regulador, de un regulador de potencia que tiene esta estructura. Y también vas a poder encontrar información en este lugar. Voy a dejar de compartir para ubicar el archivo. Permítanme. Bien, ya compartimos. Les pasé una liga, de varias ligas con apoyo del Drive. Y aquí van a buscar lo que son análisis de circuitos con diodos, donde está toda la teoría preliminar. Todos sus apuntes. ¿Sí? En los apuntes, en la parte final, pues van a encontrar un diseño muy parecido a lo que estoy solicitando. Material muy completo, espero que lo puedan estudiar. Con respecto al ejercicio que les dejé la clase pasada, aquí está el análisis del regulador. ¿Sí? Y aquí está un ejemplo que podían consultarlo. Y aquí está. Lean este material. Aquí viene cómo calcular el capacitor. Espero que lo lean y que esto les sirva de apoyo para poder resolver este problema. Aquí viene lo que es el porcentaje de regulación. Léanlo aquí y aquí les doy un ejemplo de cómo calcular el porcentaje de regulación. También leyendo el libro de dispositivos y circuitos electrónicos del autor Niemann. Ahí también en el capítulo 2 también encuentran todo el material requerido para poder sacar adelante este ejercicio. Entonces este ejercicio me lo resuelven. Voy a abrir por ahí en tareas una actividad para que lo suban. ¿Sí? Y lo discutimos la clase pasada. Voy a preguntarle a un equipo cómo le resolvió. Algunos de los equipos que están aquí presentes. Así que échenle muchas ganas y espero que lo puedan resolver para que lo planteen y lo resuelvan. Déjenme revisar la asistencia. ¿En equipo o individual? Puede ser individual o en equipo, como ustedes gusten. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, nos veríamos el día miércoles. ¿Sí? Saludos. Gracias.